Bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Mi nombre es Andrés Domínguez y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo podcast hablando justo de temas diferenciados que nosotros siempre hemos querido abonar, entre temas que son históricos, sociales, medioambientales, coyunturales, todos estos temas que nosotros y nosotras de alguna forma queremos abonar a la conversación y es lo que estamos haciendo. Recordarles que este podcast se puede ver y escuchar, se puede ver a través de www.youtube.com/Chiapas Paralelo TV y se puede escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music. Usted pone Inventario de Chiapas Paralelo o Chiapas Paralelo y seguramente le sale este humilde y bonito podcast. El día de hoy pues vamos a hablar con un maestro, creo que desde el capítulo 5 no lo habíamos visto, ya era necesario verlo. Y vamos a hablar con el maestro Roberto Ramos Maza, a quien siempre le admiro su interés, sus ganas por seguir platicando y sobre todo una hora que es un poco cansado. Y el día de hoy hablamos de él en calidad de geógrafo, pero sobre todo de presidente de la Asociación Bicentenario de Chiapas. Y tiene mucha razón porque justo estamos en este marco, bueno, en este mes, cuando salga este capítulo va a ser este mes en el que siempre se habla de federación, de anexión, del Chiapas independiente, del estado más mexicano. Pero bueno, de eso y otros temas vamos a abonar en la conversación. Pero primero, maestro, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de volver. Si fue desde el programa 5 ya pasó bastante tiempo, ¿verdad? Así que qué bueno que estoy de nuevo, me da mucho gusto. Bueno, maestro, ¿qué le parece si iniciamos? Porque, como le decía al principio, son casi 400 años para entender el momento tangencial que estamos viviendo ahora. Vamos a hablar justo de este Chiapas que se federaliza, vamos a ver cómo se entienden estos fenómenos, pero primero contemos un poquito de historia, ¿no? O sea, en algún momento dado la Nueva España estaba en estas dos entes, en Centroamérica y México, estaba dividida entre Nueva España y la Capitanía General de Guatemala, ¿no? En un momento dado, la Capitanía General de Guatemala comienza como a desmoronarse, por decirlo así, y se conoce como Centroamérica, o sea, en sus momentos dados. Pero pues en ese Centroamérica, entre ese México y entre Guatemala, Belice, vamos viendo, se encuentra Chiapas. Pero bueno, maestro, lo dejamos a usted para que nos comience a ilustrar justo de bueno, este fenómeno. Es bastante complejo la situación. Cuando en el siglo, efectivamente tendríamos que empezar desde el siglo XVI, cuando en el siglo XVI llegan los españoles a estas tierras, no existe un territorio que se identificara como el Chiapas actual, ¿no? O sea, nadie en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, decía yo soy chiapaneco. Pero además hay que entender algo muy interesante. En el siglo XVI llegan los españoles y en esta primera organización territorial administrativa se fundan dos provincias. La provincia de Chiapas, con capital en Ciudad Real, y la provincia de Soconusco, con capital en Huehuetán primero, brevemente, y después en Escuintla. Ahora, ambas están, digamos, en los primeros años, entre que si pertenecen directamente al gobierno asentado en la Ciudad de México, que es la capital del virreinato, o pasan a depender de las distintas sedes de los gobiernos de Centroamérica. Al final queda formando parte de lo que se conoció efectivamente como Capitanía General de Guatemala. Esta Guatemala, también eso cabe señalar, se refiere a Centroamérica. ¿Sí? Esta Guatemala, en términos coloniales, es sinónimo de Centroamérica, no de la República actual. La capitanía además era una audiencia, o sea, era un territorio desde el punto de vista judicial que también con sus propios órganos, y pasó a depender de esta audiencia y de esta capitanía el resto desde el siglo XVI, en que se define esta situación, hasta 1821. O sea, en el momento de la proclamación de la independencia. Claro. O sea que, pero además hay un proceso interesante. El Chiapas que se une a México en 1824 surge de la unión de las dos provincias que se fundaron en el siglo XVI. En el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, por ahí de 1760 y tantos, hay una reorganización administrativa y las dos provincias se fusionan para crear la Intendencia de Ciudad Real o de las Chiapas, que a su vez tenía tres grandes divisiones administrativas: la Alcaldía Mayor de Tuxtla, la Alcaldía Mayor de Ciudad Real, o sea de San Cristóbal, y la Gobernación de Soconusco.
cuya cabecera, ya formando parte de esta intendencia, pasa a ser de Escuintla a Tapachula. Porque si no mal recuerdo, perdón maestro, creo que hubo ahí, o sea, me acuerdo que según leía había como un fenómeno natural, un tipo de huracán. Hubo efectivamente un fenómeno hidrometeorológico, como le dirían ahora desde el punto de vista de la protección civil, que causó muchos daños en Escuintla, que había sido la capital bastante tiempo. Y los poderes de la región se tienen que trasladar a Tapachula, que nunca fue capital de la provincia, porque fue cabecera de la gobernación, ya dentro de la intendencia. Y a raíz de esto se crea esta intendencia, la intendencia que también pasó a ser conocida como las Chiapas, ya en plural, en términos coloniales. La provincia se llamaba de Chiapa, sin la S. Sin la S, sí. Y este es el verdadero germen del estado que tenemos ahora. Ya en el momento cercano a la independencia y en el proceso entre 1821 y 1824, cuyos bicentenarios hemos empezado a recordar desde hace 2 años y que culminará el próximo año, ya esta provincia ya de Chiapa o de las Chiapas se encontraba dividida en 12 partidos. La división política eran 12 partidos. Había, por mencionarte uno, el de Tuxtla, el de Chiapas, Imojovel, San Andrés, Ciudad Real, Los Llanos, con Comitán como cabecera, Tapachula, Tonalá, Ixtacomitán, Tila, Palenque, a lo mejor se me escapa ahorita uno, pero eran 12 en total. Claro. Y maestro, es bien interesante porque esta división o esta fragmentación que se hace después de la independencia, pues revela algo que me parece, no sé si estamos avanzando un poco. Yo me voy a ir a 1882, justo al Tratado de Límites, ¿no? Un tema muy interesante, que creo que me salté mucho tiempo, ¿no? No sé usted. Sí, me salté muchísimo tiempo, ¿no? Pero es interesante cómo a través de esto hay un tema muy, muy interesante de territorialidad. O sea, después de que se declara la independencia de 1821 o 1824, la de México y la de Chiapas, al final de cuentas es bien interesante cómo es. Vamos a ver qué tanto territorio tenemos. ¿Por qué? Porque siempre nosotros pensamos que los territorios son fijos y que ya alguien los marcó. Es una de las tantas ideas y eso solo sucede en las islas. Sí, claro. En realidad no se tenía la capacidad técnica para una cartografía tan fina y efectivamente no había un territorio tan definido que hasta aquí es esto, hasta acá. Se decía, estas montañas separan a Oaxaca, que pertenece a la Nueva España, de Chiapa, y hasta tal río ya pasa a las otras provincias de Centroamérica. No había una definición porque técnicamente era imposible hasta que se hace ya en tiempos republicanos y ya muy avanzados además, porque estamos, ya dijiste la fecha, ya había pasado muchas décadas desde que se había independizado el país, se había constituido la república y que además Chiapas había pasado a formar parte de ella. Y también esta menciones del territorio también nos lleva a ideas muy erróneas que oigo a veces en Chiapas, pero sobre todo en Guatemala, en la actual República de Guatemala, que se dice que México le robó territorio a Guatemala, refiriéndose a Chiapas, por ejemplo, cosa que no es cierto. Chiapas jamás perteneció a lo que hoy conocemos como la República de Guatemala. Ese sería uno de los primeros mitos que había que derribar. Sí fue parte de esta unidad política administrativa de Centroamérica, cuya capital era precisamente Guatemala, la ciudad de Guatemala, primero Santiago de Guatemala, Santiago de los Caballeros de Guatemala y luego la nueva Guatemala de la Asunción, pero no perteneció a lo que podría llamarse la provincia de Guatemala. Sí. De hecho, incluso la actual república está formada por más de una provincia de lo que fue en la colonia, el corazón de Guatemala. Sí. Y es muy interesante porque, bueno, históricamente creo que se ha tenido una confusión demasiado interesante. Primero es que, bueno, Guatemala argumenta dentro de esto que México que Chiapas estaba muy hermanado hacia Guatemala, hacia sus costumbres y inclusive hasta en el modo de hablar, al punto que creo que es ahí donde creo que vamos a llegar a un tema muy, muy, muy cañón, que es el centro del Soconusco, ¿no? Que le llaman centro no sé qué del Soconusco, ¿no? O sea,
que el Soconusco, al ser una especie de... porque hay que recordar que estamos hablando de 1800, o sea, no estamos hablando de hace 20 años. Porque para ir de Guatemala y llegar a Ciudad Real, te tenías que ir por toda la costa. No. ¿No? No. ¿Por qué? ¿Por dónde entraba? El camino real de entre la capital de Guatemala, primero Santiago y luego la Nueva Guatemala, era atravesando los Cuchumatanes por Huehuetenango y entraba a los llanos, la zona de los llanos de Comitán. O sea, dabas la vuelta, o sea, dabas para No se daba la vuelta. Se pasa como de alguna manera la actual carretera panamericana no sigue el trazo exacto, desde luego, pero sí, digamos que más o menos acompaña el camino real de Chiapa a Guatemala. No se tenía que ir por la costa. No se tenía que ir por la costa. No. ¿Y cuánto tiempo usted más o menos, digo, si te tuviera este dato, de cuánto tiempo tardaban en llegar? Pues semanas. Semanas, ¿no? Semanas, claro. Estamos hablando de que una jornada, por ejemplo, entre San Bartolomé de los Llanos, que ahora se llama Venustiano Carranza, y Copanaguastla, se hacía una jornada de Copanaguastla a Coapa, otra jornada de Coapa a Escuintenando, otra jornada así. Estamos hablando nada más que de Carranza a la actual frontera se hacían de menos 4 jornadas o 5. O sea que estamos, realmente sí podrían durar semanas, pero sí los caminos actuales nos llevan a un sentido engañoso, porque no son exactamente los caminos que había en la época colonial. Ya. Por eso luego no entendemos la importancia que tuvieron en algún momento poblaciones que ahora nos parecen están alejadísimas de toda la comunicación. ¿Cuáles? Simojo Vélez, una de ellas que estaba en el Camino Real entre Ciudad Real y San Juan Bautista, o sea, entre Chiapas y Tabasco, por y que se han visto apagadas, ¿no? Por estas nuevas carreteras. Bueno, siempre sucede cuando los trazos cambian, entonces siempre sucede que algunas se apagan. Algunas poblaciones surgen a raíz de las comunicaciones y luego se apagan. Bueno, tenemos un caso más moderno, que es el caso de Arriaga, que tiene un apogeo por el ferrocarril y que luego perdió la importancia que llegó a tener a principios del siglo XX. Claro, y maestro, ¿por qué no, bueno, ya hablando sobre este tema en reacomodo, ya estamos en los 1800, ¿por qué no nos cuenta usted cómo hay esta... que muchos historiadores lo llaman como fiebre independentista, ¿no? O sea, pero una cosa muy interesante, y por eso y justo regresamos a Comitán, que es lo que estábamos hablando antes de entrar, esta fiebre y esta efervescencia de decir, bueno, hay que decidir, ¿no? ¿Usted cómo ha investigado, cómo nos podría narrar este hecho? Bueno, hay que decidir, pero primero yo creo que esa decisión no se toma, la primera decisión importante es la que lleva a la proclamación de la independencia. O sea, hace que en estos días va a cumplir 202 años. Hace 2 años se celebró de una manera, digamos, discreta el bicentenario, pero esa es la primera decisión. Ya había mucha inquietud por las circunstancias mundiales. No hay que olvidar que hay una invasión francesa de la península ibérica que va a trastocar la vida de las colonias americanas, tanto de España como de Portugal. Los dos países, las dos monarquías toman decisiones diferentes. Fernando sale huyendo simplemente, el rey de España, mientras que Don João, el rey de Portugal, se va a Río de Janeiro, y por eso es que por primera vez hay una capital de un imperio europeo en América, que es el caso de Brasil, de Río específicamente, cosa que una anomalía que todavía se nota hasta hoy. En cambio, en el lado español hay una rebelión en contra de este gobierno que se considera espurio en el caso de español, y de ahí viene un poco la idea de independizarse. Hay muchos factores. Está el factor de la independencia de Estados Unidos, por supuesto, y su creciente influencia. No era de ninguna manera la gran potencia que hoy es, pero sí era un país poderoso, amplio, en el sentido de la modernidad de ese momento, sobre todo en la modernidad del pensamiento, con la cuestión de la democracia y otras cuestiones. Y de ahí viene esta inquietud que vemos que produce una serie de movimientos en toda lo que era la América española. Una efervescencia. Una efervescencia. Claro. Y en el caso específico de Chiapas, lo que motiva la independencia, lo que va a acelerar es evidentemente el triunfo del ejército trigarante, con Agustín de Iturbide
que por cierto, deberíamos estar celebrando también una fecha importante para México, los tratados de Córdoba, que es hoy los 202 años, porque esos tratados se firman entre Iturbide y don Juan O'Donoghue, que no fue el último virrey de la Nueva España, porque ya llegó con otro título de jefe político, y eso significó prácticamente de alguna manera la formalización de la independencia y después la entrada ya en septiembre de 1821 del ejército trigarante a la Ciudad de México. Todo esto inquieta a ciertos grupos informados, con intereses intelectuales, económicos, políticos, de toda Centroamérica, pero específicamente de Chiapas, porque ya incluso habían visto, en el caso chiapaneco, la oportunidad de algo que habían anhelado, que era la separación de Chiapas de Centroamérica. O sea, que no formara parte de esa unidad administrativa. De hecho, en las Cortes de Cádiz, que se llevan a cabo en la España, que no está controlada por el ejército napoleónico, que precisamente en esa ciudad, en ese puerto, una de las peticiones que lleva el primer diputado chiapaneco es la separación de Chiapas de Centroamérica. O sea, ¿hay antecedente de este hecho entonces? Sí, porque pide que tenga una diputación propia, que no tenga que ser la centroamericana. Y entonces ven ahí la oportunidad de separarse de Centroamérica. Por lo tanto, el proceso que se inicia el 28 de agosto de 1821, en Comitán, por cierto, es un proceso de independencia. Se proclama la independencia de Chiapas respecto al Imperio Español, pero también de alguna manera también se está considerando la posibilidad de que ya no sea una unidad con el resto de Centroamérica. Estamos hablando de la Centroamérica, de nuevo, la Guatemala colonial, que comprendía las actuales repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. No hay que confundir, porque después viene una serie de confusiones, tanto en Guatemala como en Chiapas, respecto de este proceso que es evidentemente fundamental para entender el Chiapas actual. Claro. Y maestro, es muy interesante también cómo nos va dirigiendo este tipo de información, porque al final de cuentas, si no tengo mal el dato, primero fue Comitán, luego fue Zapaluta, la Trinitaria, sí, la Trinitaria. Tuxtla la proclama, es una de las primeras, la proclama el 4 de septiembre, o sea que en realidad voló la noticia, porque estamos hablando que en Comitán fue el 28 de agosto y aquí fue el 4 de septiembre, o sea que vinieron a una velocidad de rayo. Y sobre todo porque usted bien lo dice, o sea, es muy interesante porque no se hubiera comprendido si no tuviéramos el tiempo, es decir, si ya había como una efervescencia y si ya estaba la discusión, evidentemente pues fue más rápido porque ya se había discutido. Sí, porque ya había una efervescencia en el que qué vamos a hacer. Sobre todo temían qué iba a pasar con el nuevo gigante que tenían al lado, que era el naciente Imperio Mexicano. Imperio Mexicano. No hay que olvidar ese detalle. Estamos olvidando, por cierto, creo que instituciones y ciudadanos, que la República Mexicana va a cumplir también 200 años el próximo año. Y eso lo estamos olvidando, no veo que haya ninguna señal en ese sentido. Porque lo que surge de la independencia es el Imperio Mexicano. El Imperio Mexicano, además, como evidentemente muy grande, muy rico, poderoso. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Entonces, tendrían que tomar una posición respecto a este nuevo vecino, que es cuando se acelera la cercanía del ejército trigarante, la inminente entrada en la capital, que ya era el triunfo definitivo, hace que acelera y además acelera en Comitán, porque en Comitán hay dos personajes que ya habían tenido, digamos, habían vivido muchos de los acontecimientos en Europa, que es Fray Matías de Córdoba, desde luego, que además es uno de los miembros de la Sociedad Económica Amigos del País, tanto en Guatemala como en Chiapas, y un amigo de él, sacerdote, que había venido con él, que había conocido en España, que fue Fray Ignacio Barnoya. Estaban ya muy empapados. Olvidado, ¿no? O sea, olvidado Barnoya, como otros personajes, sí. Claro. Estaban muy empapados de la situación europea, es básicamente española, y entonces ellos se empujan, junto con el jefe de armas de Comitán, empujan a que se declare la independencia.
Se declara la independencia el 28 de agosto de la villa de Comitán, de Santa María de Comitán, y también con una cuestión muy importante que también dejamos de lado. Esa proclamación desata la corriente independentista en todo Centroamérica. Nunca recordamos, y los centroamericanos ni siquiera lo deben de saber, que el proceso independentista de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica comenzó en Comitán. Porque de esta tiene sus repercusiones en Chiapas. Ya mencionaste Zapaluta, Ciudad Real, Chiapa, Tuxtla, pero también la noticia cunde hasta llegar a la proclamación ya general del territorio centroamericano independiente respecto a España el 15 de septiembre. Y yo digo, para ir cerrando, me parece más importante que fue pacífica. Por lo regular, en ese momento, las independencias se reclamaban después de revoluciones civiles. Entonces, sí, justo este momento de Comitán, que no solamente hace este movimiento de independencia sapientemente, sino también lo hace sin derramar una gota de sangre. Claro, de hecho no hay bueno, hay uno que otro motín que sí registra, claro, la historia centroamericana. Hay uno de la primera década del siglo XIX en El Salvador, precisamente, pero realmente no hubo una guerra como hubo en otras regiones de lo que era el Imperio Español, sí. De hecho, una de las grandes virtudes del proceso chiapaneco es que fue completamente en paz. Claro. Pues maestro, ¿le parece si hacemos un pequeño break? Creo que ya hemos avanzado. Igual para la gente tal vez le esté explotando la matriz tanta información, pero es muy interesante lo que estamos abonando. Pero pues bueno, hacemos el primer corte para seguir platicando con el maestro Roberto Ramos Maza. Y regresamos en este segundo bloque hablando ya de experiencias. Ya la verdad es que esta es una clase. O sea, la verdad es que esta es una clase del maestro Roberto. Así que nos quedamos en un momento clave, ¿no? Esta efervescencia independentista que se tiene en Chiapas, que nos llevará eventualmente a un momento que justo antes de terminar, lo que yo le decía, ¿no? Ignacio Barnoya, o sea, totalmente... invisibilizado, ¿no? La verdad es que ha hablado, o sea, evidentemente está Fray Matías de Córdoba y se habla, digo, Tapachula de Córdoba y Ordóñez, está de más decir qué relevancia tiene, pero Barnoya, ¿por qué no? O sea, digo, pues, seguramente usted lo ha analizado. Yo creo que, entre otras cosas, porque el papel muy destacado de Fray Matías en ese proceso, y además la gran personalidad que era, lo opaca a los demás personajes. Y también quisieron en algún momento equiparar el proceso chiapaneco con el mexicano. O sea, el padre Hidalgo, padre de la patria, proclama la independencia el 16 de septiembre de 1810, y aquí Fray Matías de Córdoba proclama la independencia, etcétera, etcétera. Yo creo que eso motivó bastante que otros personajes hayan quedado relegados, porque efectivamente el proceso fue muy diferente. Y lo que sí, Fray Matías es un personaje muy interesante. No cuéntenos, a ver, hay algo que nos avance. Pues bueno, entre otras cosas, sus intereses en temas como la Sociedad Económica de Amigos del País, en cuanto a desarrollo social y económico de las regiones, su interés literario, no hay que olvidar que escribía, tiene varios textos, incluyendo famoso La Tentativa de León y el éxito de su empresa. Era un personaje que trajo la imprenta, fundó el segundo periódico, fundó La Normal, o sea, que tenía diferentes intereses, y evidentemente eso lo ha convertido en un personaje central en esta etapa de la historia de Chiapas. Claro, porque yo sí me acuerdo que Barnoya, inclusive me aprendí el nombre porque era extraño, ¿no? Barnoya, ¿no? Sí, él era español, sí, de origen español, él era y conoció a Fray Matías estando Fray Matías, que además había ido a España, Fray Matías, entre otras cosas, porque quería que la provincia dominica, que no hay que confundir con las provincias civiles administrativas, la provincia dominica, o sea, lo que agrupaba conventos de una cierta región, se separara, la provincia de San Vicente de Chiapas y Guatemala se separara en dos, que quedaban los conventos dominicos de Chiapas en una sola provincia, que lo logró, por cierto.
Sí. Nada más que fue muy, muy efímera esta división eclesiástica, por así decirlo. Claro, maestro, vamos al punto esencial, el referéndum, ¿no? O sea, muy interesante que desde hace 200 años se palpa ya esta unidad, esta motivación democrática, porque de repente nosotros pensamos que la democracia nace a partir de los partidos políticos, sino este proceso democrático. Por eso le digo que es tan ilustre lo que hace Chiapas, porque quiero o no, digo, nosotros no vivimos en ese tiempo, nos podemos acercar a través de ciertos documentos, pero el que se haya hecho este referéndum, este paso a paso, esta contabilización de los votos, yo creo que es sin precedentes. Sí, nada más que te voy a decepcionar. Ujú. No hubo referéndum. No, pero sí hubo el de las votaciones, ¿no? No hubo una votación. O sea, eso es imaginación actual. A ver, cuénteme. En realidad lo que hubo fue cuando se independiza, se une Chiapas al Imperio Mexicano. Ah, claro, sí, cierto. Se une, Sí, al sí, igual sí. que el resto de Centroamérica, por cierto. En ese momento México, el Imperio Mexicano, se convierte en un país enorme, porque llega a colindar con Colombia por el sur y al norte, pues llega muy al norte de lo que ahora es Estados Unidos. Sí. Entonces, ese imperio es efímero. En mayo se une Chiapas a México desde el 1821, desde fines de 1821 se hace oficial a principios de 1822. El imperio de Iturbide termina en mayo del 23. Y entonces queda ahí una cuestión, pues digamos, de indecisión, porque se había unido un imperio que ya no existía. Entonces, ¿qué hacer? Perdió fuerza, claro. Se hace un gobierno provisional, la Junta Suprema Gubernativa, y esta Junta Suprema Gubernativa es la que lleva a este proceso por una razón. El enviado del Imperio Mexicano, Vicente Filisola, trata de involucrarse en la vida política local y manipularla de tal manera que fuera la decisión hacia México. Eso no les gusta a las autoridades, a la clase política chiapaneca. Entonces se proclama también en Comitán, y de eso vamos a celebrar, o deberíamos de celebrar los 200 años este octubre de este año, el plan de Chiapa Libre, cuya parte central es que solo los chiapanecos tenían el derecho a decidir el destino de Chiapas. El destino de Chiapas, en este caso, todavía en singular, porque la popularización del nombre plural viene hasta después, hasta el 24. Y a raíz de este plan de Chiapa Libre, que también se proclama, por cierto, en Comitán. Perdón que lo moleste ahí, maestro, pero ¿no le parece muy adelantado o sea, no, sí, muy innovador? No, y además sigue siendo lo que ya dijiste, la característica que todo es en paz, ¿no? Entonces eso sí, yo creo que es lo más importante, me parece. Y a partir de eso, la Junta Suprema llama reúne a todos los representantes de los partidos, que ya te había mencionado que eran 12, y aquí hablando de partidos, tampoco hay que confundir, no eran partidos políticos, se llamaba partido a la división administrativa. No era exactamente municipio, como esa es otra consideración, pero digamos que un cierto territorio con una cabecera era el partido de Tuxtla, por así decirlo. Sí, claro. ¿No? Entonces llama a los 12 que conforman la provincia, y haciendo ciertas consultas, no se ponen de acuerdo sobre qué actitud tomar. Tenían ya ante sí dos opciones, y a partir de allí deciden que era mejor consultar. Pero la consulta no se hace de la manera que ahora imaginamos. O sea, no hubo urnas en la esquina para que fueras a votar, ni la población fue a votar. Lo que hace cada delegado, por cierto, el de Tuxtla es Joaquín Miguel Gutiérrez, es reunirse, digamos, con las fuerzas vivas del lugar, posiblemente de algunas otras comunidades del propio partido. Se reunieron seguramente en donde era el Cabildo, en una manzana que ya no existe, que está donde ahora ya es Parque Central, y ahí decidieron qué sentido iba a tener el voto del partido de Tuxtla, o sea, un voto por partido. Ok, o sea, la conglomeración total iba a ser decidida por un cabildo. Sí, y okay. No hubo una votación, o sea, se reunió fulanito, don Perenganito, el Joaquín señor Miguel tal, Gutiérrez. Joaquín Miguel Gutiérrez, eso, discuten, y a ver, a quién
en Tuxtla, ¿por quién le damos el voto? Porque las dos opciones eran, además, y aquí viene otra cuestión que siempre confunde, las decisiones eran entre unirse a la República Mexicana que se estaba conformando, Sí. la República Federal que se estaba conformando a raíz de la caída del imperio, y la República Federal Centroamericana que también se estaba conformando a partir de que con la caída del imperio también queda suelta Centroamérica. Claro. O sea, era entre México y Centroamérica y no entre México y Guatemala como siempre cree la gente. Sí. Porque además no hay mucha conciencia del proceso en estos términos. Y no hay, perdone mi ignorancia, igual no había una tercera opción. No había nunca. No había una tercera opción de independencia. Nunca lo hubo. Nunca de volverse un estado nunca, solo. Nunca hubo esa opción. Porque además viene entonces estas dos opciones. Entonces era, a ver, ¿a quién nos unimos? ¿A la República de Centroamérica que se está conformando o a la de México que también se está conformando? ¿A quién nos unimos? Cada uno de los delegados consulta de esta manera, que te digo, sí, no en referéndum, consulta y lleva su voto único a San Cristóbal, a Ciudad Real. A Ciudad Real, sube. Exactamente. Ahí se reúnen y resulta un empate difícil de solucionar. Los que votan por México son tantos, los que votan por Centroamérica son tantos, y los indiferentes, que les daba igual, eran tantos. Ocosingo es uno de los indiferentes, por cierto, si no mal recuerdo. ¿Y por qué cree? Porque les daba lo mismo, al final de cuentas habría que analizar específicamente las circunstancias del lugar, ¿no? Pero esta indefinición de los 12 votos es lo que lleva. ¿Qué hacemos ahora? Ya el empate previo de antes de que consultara cada delegado en su partido había llevado a una sugerencia que, por cierto, Joaquín Miguel Gutiérrez rechazó porque consideró poco seria para algo tan importante que era echarlo a la suerte, un volado, por así decirlo, ¿no? ¿En serio? Sí, lo que fue antes de que regresaran a consultar a cada uno de los partidos. Entonces, después de eso, el segundo intento vuelve a quedar en ese problema y ahí encuentran una solución que es lo que hace pensar que hubo una votación y que la gente participó. Yo solamente le abono, me parece demasiado interesante lo que acaba de decir. O sea, ¿la historia de Chiapas se pudo haber resuelto con un volado? Sí, claro. En la primera vuelta, digamos, de esta votación. O sea, que es de 12, no hay que olvidar, no de 200,000 gentes. Ahora, en el caso de la decisión fue interesante, me pareció que a pesar de que se ha juzgado, algunos historiadores han juzgado que incluso fue interesada, que puede ser, siempre sucede, pero de todas maneras no deja de ser interesante porque cómo se solucionó y porque de nuevo volvemos a lo pacífico del asunto y lo civilizado. Deciden, bueno, como no podemos decidir, porque hay tantos por México, tantos por Centroamérica, entonces sumemos las poblaciones de los partidos que votan por México y los que votan por Centroamérica. Y al sumar la población de los datos que tenían, por cierto, seguramente poco exactos, inflados en algunos casos, de ahí viene un poco ese sesgo del que se ha hablado. Ha habido historiadores serios que lo han tratado, como Jan de Vos es uno de los que trató ese asunto. Entonces, al sumar, evidentemente ganó México. Yo me quedé con la idea del... Mire, o sea, la verdad es que por eso es tan necesario estos espacios. O sea, suma lo que tiene el partido de Tuxtla, más lo que tiene el partido de Tapachula, más lo que tiene el partido de acá. ¿Y cuántos suman por Centroamérica? Tuxtla votó por Centroamérica, por cierto, cosa que no se dice. Pero además no se dice una cosa también interesante. Al votar y resultar que esta suma de las poblaciones estimadas de cada partido, y resulta que la mayoría de los habitantes estaba del lado que votó por México. Sumas 90,000 contra 60 y tantos mil de los que votan por Centroamérica y 15,000 indiferentes. Entonces allí deciden, bueno, entonces la unión es con México, acuerdan de que es así, cada uno regresa a dar el resultado a su partido. Cuando llega Joaquín Miguel Gutiérrez a Tuxtla,
le reclaman, los tustlecos no aceptan esa decisión. Joaquín Miguel tiene que hacer una serie de amarres políticos para convencer de que pues así se había decidido, y ya Tuzla queda en paz, pero Tuzla votó por Centroamérica. Ahora, otro que tampoco queda en paz, porque ya había ahí movimientos incluso en contra de la posible unión a México, que decía manipulada desde San Cristóbal, que efectivamente tenía muchos intereses para esa unión, fue el partido de Tapachula, que no es la provincia de Soconusco colonial, que ya se había dividido. También hay otra confusión que no viene al caso ahorita mencionar, pero el partido de Tapachula también vota por Centroamérica y proclama su unión a Centroamérica incluso antes de conocer el resultado final. Así que hay una serie de ajustes todavía que van a durar hasta 1842, pero en el 24, cuando se decide que los votos son porque la mayor parte de la población están en los partidos que votaron por México, ya se hace toda la ceremonia oficial, que se hace, se celebra con misa, que era la costumbre, el 14 de septiembre de 1824. Es interesante además, bueno, hay muchas cosas muy interesantes. Claro. Pero en este caso de que cada partido tenía diferentes motivaciones, evidentemente que San Cristóbal sí había de alguna manera sesgado un poco por los intereses propios el que el resultado fuera favorable a México. Ahora, se une a la República Mexicana, pero además aquí viene otra cuestión que los chiapanecos no toman en cuenta, bueno, ni el país tampoco. En realidad, lo que hace Chiapas es sumarse a otros 18 estados para conformar una república federal. O sea, se une a 18 estados más que hace la República Mexicana, que, como ya te había mencionado, cumple el próximo año 200 años. No sé si hayas visto en este año, incluso en Jalisco ha habido celebraciones por sus 200 años también, porque claro, se crea el estado de Jalisco, que también se une a los otros 18 estados para conformar la República Mexicana. Claro. Y entonces lo que hace Chiapas en realidad en esta federación, y además hay un término muy popular que es absolutamente inadecuado, que es lo de anexión, se suma para que ya en la Constitución de 1824, donde ya se proclama los Estados Unidos mexicanos, ya aparezca como uno de esos estados. Y eso sucede en la Constitución de octubre de 1824. También los mensajeros fueron volando, porque la unión oficial fue el 14 de septiembre y la Constitución es de octubre. Así que fueron volando para que todavía apareciera en el acta, en el impreso, claro, que apareciera Chiapas, que por cierto aparece en el primer lugar por orden alfabético, cosa que también no consideramos. Maestro, usted creo que o sea, gracias por estar, y sobre todo porque creo que sí nos está ilustrando muy bien, porque no se podría entender toda esta historia de forma tan larga. O sea, seguramente se ha pasado años y años, porque lo que yo sabía del referéndum, usted lo acaba literalmente de desgranar desde otra perspectiva, y ese es lo grato de la historia, porque al final de cuentas hay diferentes puntos de vista, y al final de cuentas me parece lo importante que se valore esos actos. Yo le preguntaría ¿cómo fue el desarrollo de Chiapas desde el 42, ya cuando tiene esta conformación geográfica Chiapas? Porque yo comienzo a leer que cuando hay esta federación hay una confusión entre la gente porque no sabían a qué lugar pertenecían. Ejemplo, yo sí recuerdo que haber leído algunos artículos que justo estaban como en esta discusión de, bueno, la gente venía mucho de Guatemala hacia Tapachula a trabajar en los cafetales y a diferentes cosas, ¿no? Pero el punto es, ¿cómo fue su desarrollo durante hasta el final del siglo XIX? ¿Cómo usted identifica a Chiapas? Porque de lo que yo tengo, Chiapas vuelve a ser igual, o sea, teniendo en cuenta el tema de las telecomunicaciones, sigue siendo un estado más lejano,
la frontera más lejana, y ese es algo que inclusive genera ciertas discordancias entre Tuxtla, el centro y el Soconusco, ¿no? Bueno, lo que pasa es que estás hablando ya de un Chiapas muy posterior. Claro. Para eso no había ni café. Sí. Entonces yo creo que evidentemente los chiapanecos eran centroamericanos. Y por supuesto las relaciones con Guatemala eran muy estrechas. De hecho lo siguieron siendo hasta fines del siglo XIX y principios del XX. Realmente el darle la espalda a Guatemala fue ya muy del siglo XX. Porque fue parte, yo creo, de las políticas que surgen con los gobiernos de la posrevolución. Entre muchos que no vamos a meternos en ese tema, que será otro asunto. Claro. Pero yo creo que evidentemente no dejaron de haber relaciones entre Chiapas y Guatemala y la República de Guatemala, que además surge posteriormente a este proceso. Porque como te digo, no era la República actual, sino la República Federal de Guatemala o de Centroamérica, que incluso tuvo por capital en algunos años a San Salvador y sí. no Guatemala. San Salvador era el Distrito Federal de Centroamérica, se llamaba Distrito sí. Federal de hecho, y el territorio donde estaba San Salvador, y fue después de Guatemala, se trasladó el poder allí, pero fue una república muy breve. Por diferentes motivos surgen las repúblicas que conocemos actualmente, pero la vinculación particularmente con lo que quedó de esa antigua Capitanía de Guatemala, por lo cercano que fue la República de Guatemala, la relación fue muy estrecha. De hecho, todavía muchos de los chiapanecos que estudiaban una carrera iban a San Carlos hasta incluso en los últimos años del siglo XX, no a la Ciudad de México. Claro. Eso ya fue casi porque el siglo XIX es el siglo de la conformación del Estado, como ya lo vemos, y de la unión a México definitiva en muchos sentidos, ¿no? Pero que se consolida en el XX. En este momento, además, cuando se une a México, a los estados que van a formar México, se considera que se une el Chiapas completo, lo que fue la intendencia, o sea, los 12 partidos. Entonces se consideró que el partido de Tapachula sí era parte de ese México. De ahí viene la idea de después que lo reivindica, y en tiempos de una de las tantas presidencias de Santana lo invade el ejército mexicano y lo regresa a Chiapas y a México, ¿no? Porque se consideró que legalmente el proceso incluía a los 12 partidos. Claro. Pues maestro, ¿le parece si hacemos un pequeñísimo corte? Ya llegamos a los 20 minutos, ¿le parece? Muy bien. Y cerramos con preguntas ya detonadoras respecto a qué pensamos a 200 años de estos movimientos, de estas activaciones, de estas valentías, ¿qué nos queda, ¿no? ¿Le parece muy bien, maestro? Muy bien. Y bueno, estamos en esta parte final ya con el maestro Roberto Ramos Maza. Maestro, ya nos ilustró bastante usted sobre este proceso que inclusive nos ha regalado muchos datos curiosos. El tema de Tuxtla y el voto hacia Guatemala, ese sí no lo tenía ni en mi radar. Y bueno, trataré de buscarlo un poquito más. Pero maestro, estamos a 200 años. Próximos a 200 años. En el 24 se cumplen los 200 años. Yo le pregunto, primero, de todo ese archivo histórico, y me parece demasiado importante enfatizar, de todo ese archivo histórico, llámese la primera proclamación en Comitán, la proclamación general de todo Chiapas, ¿dónde está? ¿O está resguardada? ¿Dónde se encuentra? ¿Está valorada? Porque sí, teniendo en cuenta de que muchos de estos papeles son artículos de la nación, o sea, son inclusive invaluables, o sea, todo este aspecto, maestro. Sí, hasta donde yo sé, en algunas cosas están en el Archivo General del Estado, en otros están en el Archivo General de la Nación, pero sí existen, han circulado versiones facsimilares, afortunadamente sí los tenemos. Tenemos tanto la proclamación el acta de proclamación de Comitán, la de la general de la provincia ya dada en San Cristóbal, tenemos la unión al Imperio Mexicano, tenemos también el acta del 12 de septiembre, que es el que donde ya se decide la unión a México,
el acta, digamos, o más oficial ya con misa de por medio del 14 de diciembre, que es la fecha que celebramos. Y realmente, y tenemos además el decreto donde ya aparece Chiapas como uno de los estados de México en la Constitución del 24. Sí tenemos todos, están en el archivo, algunos en el Archivo General del Estado y otros en el Archivo General de la Nación, y en ese sentido no hay ninguna dificultad de consultarlos. Nos cuesta un poco leerlos por el tipo de letra, sí, pero sí podemos leer, podemos ver quiénes participaron, los nombres de los que firmaron. Así que sí podemos tener todo eso a mano. Maestro, una gran frase que uno que otro político lo utiliza, y política. Chiapas, el estado más mexicano porque decidió ser mexicano. Todos los 18 estados, los 19, porque son con Chiapas, son 19 estados decidieron ser mexicanos. Sí, justo le iba a decir, ¿usted qué opina al respecto? Porque yo creo que sí, y además a mí me gusta mucho el proceso, por lo que ya mencionamos, de que es en paz, de que es civilizado, muy moderno para el siglo XIX, donde había puras guerras para resolver todo. Y yo creo que entiendo por qué se diga esto, pero igual podrían decir Jalisco y Yucatán y Nuevo León. O sea, en realidad se unen varios para hacer este país. Uh-huh. Y yo creo que además una de las cualidades o de las cosas que me gusta cuando me preguntan de México, una de las cualidades que le veo es su gran diversidad. Y el que Chiapas participe de esa diversidad con su propio carácter me gusta. No lo vemos así ni en el centro, ni menos en el norte, tal vez, ni en Chiapas siquiera. Pero yo creo que me gusta mucho que el carácter centroamericano de Chiapas se conserve en gran medida y haga que más rica la diversidad mexicana, ¿no? Entonces yo creo que es muy mexicano, no hay duda de eso, evidentemente en términos políticos, en términos culturales, sobre todo a partir del gran programa cultural del nacionalismo revolucionario, pero sigue siendo en muchas medidas un estado centroamericano. Es el estado centroamericano de México y por supuesto muy mexicano también por otras cosas, ¿no? El estado centroamericano de México, claro, que nunca lo hubiera pensado, maestro. Claro, y además hay una cosa que también decimos, bueno, está en un confín del universo, pensamos, no, está en el centro del continente. Debe haber más o menos la misma distancia de Chiapas hasta la isla de Baffin o de Ellesmere en Canadá que de Chiapas a Tierra del Fuego. Así que estamos en una posición muy central. Sí, maestro. Y es el estado centroamericano de México. Y eso es interesante porque le da al mosaico mexicano una serie de características que de otra manera no tendría México. Claro, tiene muchas más, ¿no? Por supuesto, porque cada región, cada estado tiene lo suyo. Claro. Sí, maestro, usted, bueno, se aproximan 200 años. Teniendo en cuenta que la historia es de repente muy acartonada, de repente muy invisibilizada, inclusive usted utiliza una palabra que me parece muy adecuada, muy discreta. O ignorada. O ignorada propósitamente, pero yo le preguntaría a usted si nos podría usted dimensionar la magnitud del hecho próximo que tenemos el siguiente año para que la gente que lo escuche no diga, ah, claro, se cumplen 200 años. Fue el Bicentenario de México. Ah, bueno. Le ponemos una calle, una avenida y ya. Pero para que usted, de su propia voz, nos dimensione de la magnitud de este hecho. Bueno, es que yo creo que ahí es donde tenemos que conocer las características del proceso. O sea, un proceso, ya lo dijimos, en paz, que no siempre se logró. Un proceso con discusiones, con debates, y sobre todo un proceso muy civilizado, muy moderno para la época. Entonces yo creo que eso es lo que habría que resaltar. Y tendría que ser además, me parece muy bien el festejo, eso no tengo ningún problema en apoyar ese tipo de cosas. Me parece muy bien que haya monumentos, me parece muy bien que haya... Pero yo creo que también es un momento de reflexionar. Evidentemente, ¿qué papel o cómo era respecto al resto de México Chiapas hace 2 siglos? ¿Cómo es en este momento? Yo creo que eso deberíamos de aprender un poco los chiapanecos, a vernos en ese espejo y además a reconocer en los personajes que participaron una serie de cualidades
que estaban destinadas evidentemente a un desarrollo económico, social, cultural, como varias de las cosas que ya mencionamos o que mencionamos tal vez fuera de la grabación sobre Fray Matías con la fundación de la Normal, Sí. con la fundación de los primeros periódicos, con la llegada de la imprenta, con un intento de establecer las primeras escuelas formales, básicas, que habían sido más bien conventuales hasta ese momento. Y yo creo que tendríamos que rever también a los personajes que participan. Hay una coincidencia que a mí me gusta mucho, que la mencioné el año pasado en Comitán en la ceremonia del 28 de agosto y que me gustaría también repetirla porque me parece muy significativa y que le da a nuestro proceso un aire universal. Los 200 años de la independencia y de la Federación a México de Chiapas coinciden con los 200 años del estreno de la Novena Sinfonía de Beethoven. Y a mí me gusta mucho porque la letra, a partir del poema de Schiller que se le pone al último movimiento, que además es el himno de la Unión Europea, habla precisamente de concordia, de hermandad, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso caracterizó de alguna manera un proceso que, si bien tuvo discusiones y momentos ríspidos, incluyendo el caso particular del partido de Tapachula, tendría más que ver con la Novena Sinfonía que con un canto bélico. Y esa coincidencia me gusta mucho. No pudieron, por supuesto, los chiapanecos de esa época ni enterarse que estrenaron en Viena la Novena Sinfonía. Pero me parece que la coincidencia histórica es muy agradable y que habría que aprovecharla. Yo creo que y digo porque el ejemplo que puede dar este proceso es un ejemplo para nosotros en Chiapas, pero también para otras partes de México y del mundo. Yo creo que tendría que ser más conocido, más considerado. Tiene está rodeado de muchos mitos, es verdad, muchas cosas inexactas. Hay muchos que llevan agua a su molino con cosas políticas sobre leyendas. Por ejemplo, oigo mucho lo de que a los 200 años se termina el contrato. No hubo ningún contrato. O sea, ¿usted ha detectado que hay gente que Sí. que tiene caducidad esta independencia? Sí. Hay varios años que han venido gente diciendo eso. No es cierto. No hay ninguna situación de ese tipo. Porque además y lo dice porque no entienden cuál fue el proceso ni lo conoce. Pues, maestro, ¿qué le parece también otra pregunta demasiado necesaria? Bueno, ¿qué cree que sería necesario? Usted es un partidario y me parece demasiado importante el tema de los museos, ¿no? Usted, inclusive, el Museo del Juguete, pues al final de cuentas es un proyecto de usted que se ha replanteado en diferentes espacios. Pero no sé si sea usted necesario un museo de la historia de Chiapas. O sea, no sé si es muy aventurado decirlo o no sé si es muy aventurado teniendo en cuenta que existen diferentes museos, no sé, de repente medio improvisados, otros de repente medio olvidados. Pero siempre he dicho, es mejor tenerlo a no tenerlo. Sí, y en el caso de eso existe. Uh-huh. Que no lo conozcan es otra cosa. Porque el Museo Regional de Chiapas tiene una sala de historia donde se habla de este proceso. Uh-huh. Y donde además se exhiben, hasta donde recuerdo, los facsimilares de los documentos esenciales. Uh-huh. Así que yo creo que existe. Ahora, sí es cierto, y la asociación que represento lo propuso varias veces, que en Comitán sería interesante un pequeño museo de sitio de menos, que recordar el proceso que se originó allí en el 21. Porque sí es importante que se sepa de qué pasó antes de nosotros. Y yo creo que sí sería bueno que hubiera una serie de políticas de difusión de este asunto en el resto del estado, por supuesto. ¿Como cuáles, maestro? Bueno, que se sepa más. Puede haber museos itinerantes, pequeños museos, por lo menos en las ciudades principales, donde hablen del proceso. Porque yo creo que no debemos de olvidar y no caer en una serie de malos entendidos
como este que a veces en Guatemala reclaman a México como si le hubiera robado la mitad de su territorio, cosa que es falsa absolutamente, o como que tiene caducidad el contrato con México, o como otros motivos, ¿no? Claro, y maestro, usted está al frente de esta Asociación Bicentenario de Chiapas. ¿Cómo van los trabajos? ¿Cómo van las gestiones? Porque sé que es complicado, porque bueno, a uno le gustaría hacer un chorro de cosas, creo que, y evidentemente usted y yo sabemos que no se puede mover nada si pues no hay voluntad política, no hay dinero y sobre todo algo muy esencial es que no hay interés, ¿no? ¿Usted cómo visualiza estos próximos meses de trabajo? ¿Se está trabajando en algo? ¿Hay un horizonte a que se trabaje? Cuéntenos un poco. No podría decir todavía cuál será el plan. Sí, ya hay algunas acciones encaminadas de parte de las instituciones. Como asociación no podemos, no tenemos la capacidad, digamos, de hacer tal o cual cosa en concreto, tal museo, tal celebración, pero lo que sí hemos hecho es gestionar ante distintas instancias, a tratar de hacer la difusión, hacer conciencia para que se recuerde dignamente la celebración. Sí, ya hay algo en ese sentido. Supongo yo que habrá un programa hacia fines del año. Yo creo que es tarde para mi gusto. Tendría que haber sido la celebración tendría que haber sido desde varios años antes, como sucede en otros lugares. Pero me parece que será bueno que de todas maneras aprovechemos la ocasión para recordar el proceso. Todavía no puedo decir, no tengo la noticia de qué será exactamente, pero sí sé que varias instituciones se están preparando a partir de una comisión que se instaló en el 21 o el 20, no recuerdo bien, un programa para la celebración, que tiene que ver con cuestiones académicas, con cuestiones desde luego festivas y con cuestiones de otra índole, y que yo creo que ya veremos tendríamos que ver desde fines de este año y sobre todo ya entrando el 24, porque finalmente la celebración va a ser en septiembre del 24. Ahora viene una celebración, yo creo que menos recordada, este octubre, que es el bicentenario del Plan de Chiapa Libre, que fue decisivo en que se tomara la resolución de hacer estas consultas para saber qué decisión tomar. No hubo jamás la tercera opción de que Chiapas fuera independiente, nunca fue independiente. Veo muchas también publicaciones a veces, incluso en gente que aparentemente tiene conocimiento que en redes que sacan eso, y que Chiapas jamás fue independiente. Siempre fue parte de Guatemala o de México, o de Guatemala sobre todo en la época del Imperio Español, y después en este vaivén que hemos comentado. Claro, maestro, para ir terminando, ¿alguna reflexión final que tenga de este proceso? Usted siempre lo plantea respecto, creo que hace un término muy interesante que es abonemos a la reflexión, ¿no? O sea, yo creo que cuando usted lo dice es, o sea, pensar en que no somos seres inertes, que tenemos una historia, justamente como lo decía Pierre Bourdieu, un capital social. Nosotros venimos y traemos cierto tipo de cuestiones hacia adentro que nos identifican y que nos vive todos los días, pero a veces en la instantaneidad de las cosas, de los horizontes y los intereses, se nos va. Una reflexión al respecto, bueno, maestro. Yo creo que es una buena ocasión para saber, uno, qué le hemos dado al resto de México, qué es lo que nos ha dado México a Chiapas, medirlo, valorarlo, y sobre todo yo creo que también es una ocasión de algo importante que a mí siempre me inquieta. Cuando Chiapas se une a los otros estados para conformar los Estados Unidos mexicanos, era una provincia muy pobre y atrasada. Los chiapanecos en ese momento tenían muchas esperanzas en que esta nueva circunstancia lograría el desarrollo de la provincia. Plantearon muchas cuestiones desde las Cortes de Cádiz para eso. En este momento revisemos en qué ranking está Chiapas, en qué lugar está en diferentes parámetros, y pensar por qué no hemos logrado salir de esos últimos lugares. No quiero pensar, como es muy fácil decir, es culpa del gobierno federal, es culpa de no sé qué. No quiero decir eso, pero sí pienso que como ciudadanos tendríamos que pensar por qué Chiapas sigue siendo uno de los estados más pobres, por ejemplo, ¿no? Ahí tendríamos que tal vez que replantear muchas cosas, y yo creo que es una buena ocasión
Y sin estas cuestiones que muchas veces vean, aprovechemos para separarnos, no sé qué. Yo creo que no es la cuestión que más conveniente, sino más bien reflexionar a partir de una historia muy rica, por cierto, porque si bien ha habido muchas carencias en Chiapas, sí ha habido también muchos avances, y sobre todo es un estado que nos ha dado grandes riquezas de otros puntos de vista, y una de ellas es este proceso, cómo se dio este proceso, y además muchos de los que dieron personalmente, muchos de los protagonistas del proceso, como el caso de Fray Matías que ya mencionamos, ¿no? Claro, pues maestro, para terminar, no sé si usted nos podría regalar sus redes como siempre, algún correo que usted tenga para por si lo quieren buscar. Bueno, yo creo que lo más fácil es en las redes, estoy en todas las redes, como Roberto Ramos Maza, en cualquiera. Ahí me encuentran, ahí se pueden comunicar conmigo los que estén interesados en alguna cuestión. Yo creo que es más fácil por ahí que por el correo electrónico. Claro, pues maestro, le agradezco infinitamente. Yo sé que usted siempre ha estado como muy ocupado, muy movido, pero le agradezco infinitamente que haya estado con nosotros. Pues nada, decirle a la gente que este es un capítulo hecho y pues al final de cuentas establecido, pues con el fin de al final de cuentas de abonar en estas discusiones, ¿no? Algo que le decía justo en el capítulo anterior de Joaquín Miguel Gutiérrez es que ojalá existieran otros espacios donde gente, porque siempre le he dicho, para todo el público, ¿no? O sea, desde el que te va a ver solamente caricaturas, desde el que te va a ver, pero tenerlo, a no tenerlo, creo que tendríamos que estar haciendo ese esfuerzo. Siempre es mejor tenerlo, sí, por supuesto, coincido con ello. Entonces, creo que de alguna forma Chiapas Paralelo, dentro de sus limitantes y dentro de sus carencias, creo que este proyecto al final de cuentas abona en eso, en generar cierto tipo de cosas. No sin antes pues agradecerle a las personas, a usted que siempre pues al final de cuentas otorga su tiempo, porque pues evidentemente no es remunerado, pero sí le agradecemos muchísimo, maestro. Y pues nada, recordarles a la gente que mi nombre es Andrés Domínguez, que este podcast se puede ver y escuchar, se puede ver a través de www.youtube.com/Chiapas Paralelo TV, y se puede escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music. Ahí ponen Inventario o Chiapas Paralelo y ahí lo pueden encontrar. Me despido no sin antes agradeciéndole a Jimena con X y a Paula por haber realizado este bonito y humilde podcast, y nos vemos en la siguiente conversación.